sedación y somnolencia. De ahí es que vamos a ver en el capítulo que viene, que son los anestésicos generales. También hay una combinación con opioides que potencia el efecto de la anestesia, ¿verdad? Bueno, entonces produce sedación y somnolencia, como el caso que les comenté, ¿verdad? Que tuvimos la mala experiencia con el muchacho que se durmió, ¿verdad? Se durmió gracias a nuestro opioide de morfina. Bueno, recordemos que actúa también sobre el sistema nervioso central, específicamente en el bulbo raquídeo, donde se aloja nuestro centro respiratorio y es el que coordina la respiración, ¿verdad? Que coordina la respiración y normalmente hace que haya una respuesta tampón a los desequilibrios de CO2. Si, por ejemplo, por algún motivo aumenta el CO2, el bulbo raquídeo hace que se acelere la frecuencia como tampón, ¿verdad? En el equilibrio ácido-base, para que pueda lavar ese CO2 y equilibrar otra vez el pH. ¿Quién tiene esa función? El bulbo, el centro respiratorio, ¿verdad? Bueno, entonces este fármaco actúa deprimiendo el centro de la respiración y disminuye la frecuencia respiratoria y la amplitud respiratoria, ¿verdad? El año que viene van a dar semiología médica y ahí van a ver lo que es una taquipnea, una bradipnea, ¿verdad? Y también los trastornos de la mecánica respiratoria. Bueno, también actúa sobre el centro de la tos, ¿verdad? Sobre el centro de la tos. Recordemos, el centro de la tos, o sea, la tos es un reflejo. Es un reflejo troncal, viene del bulbo también, así como la respiración. Por lo tanto, es un reflejo de protección primitiva. Si por algún motivo alguna sustancia, algún líquido, algún contenido va hacia la faringe, mejor hacia la laringe, va a haber el reflejo de la tos, ¿verdad? Bueno, es importante también mencionar que los receptores periféricos de la tos se encuentran distribuidos en varios niveles, que seguramente van a dar en semiología de la tos, que incluyen el más sensible en la pared posterior de la faringe, ¿verdad? Que está también relacionado con el reflejo nauseoso. Entonces, ante cualquier sustancia, ante cualquier líquido, ante cualquier vehículo, generalmente se estimula la tos cuando toca la pared posterior de la faringe. Me refiero a la orofaringe, ¿verdad? Esto se comprueba, por ejemplo, con la sinusitis, en el cual el paciente tiene algo que se llama goteo postnasal. Gotea, pero hacia atrás, ¿verdad? Entonces, cada vez que gotea, tose, 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 tose. También tenemos receptores en el mediastino, tenemos receptores en la pleura, tenemos receptores también en el testículo, ¿verdad? Medio raro esa localización, pero también está en ese sector. Bueno, o sea que si tenemos un derrame pleural, por ejemplo, un hidrotórax, ¿podría tener el paciente tos? Por supuesto, varios motivos de consulta fueron tos por derrames pleurales, ¿verdad? Bueno, hace poco tuvimos un caso, para que ustedes relacionen. Vino una señora por tos de más o menos 15 días de evolución a tos persistente, irritativa, seca, ¿verdad? ¿Se recuerdan de qué fármaco producía tos seca? Muy bien, los IECA, ¿verdad? ¿Quién? Generalmente. Tenemos varios, ¿verdad? Tenemos el lisinopril, el captopril, el nalapril. Bueno, esta señora consumía IECA, ¿no? Consumía inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero desde hace 6 años consumía su enalapril. Se fue a la consulta y la neumóloga le dice que es un cuadro relacionado al enalapril y que le recomienda cambiar el fármaco. ¿Qué usted opina? ¿Realmente el responsable de la tos era el enalapril o existe alguna otra causa? Medio peligrosa la pregunta, ¿eh? Bueno, sabemos que la tos se instala si un paciente va a desarrollar tos, que era el 10% más o menos de todos los días, 20% era, que consumía IECA, va a desarrollar tos, van a presentar, pero a los 10 días general, 7 a 10 días de instalarse el tratamiento, van a empezar a tener tos seca.
no 6 años después, ¿verdad? Por eso es importante la farmacología, ¿verdad? O que hayan acudido en su momento a la clase de farmacología, ¿verdad? Entonces, ¿descartamos el enalapril como causa de tos? Sí, no es el enalapril. O sea, fue mal rotado o cambiado el antihipertensivo que estaba consumiendo la señora. Bueno, se va a la consulta, la neumóloga no le mira, no le ausculta y no le pregunta muchas cosas relacionadas a su cuadro tusígeno, considerando que era un motivo de consulta banal, no muy importante, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que tanto la tos? Se va a otra neumóloga porque no le cierra mucho el cuadro tusígeno y se va con otra colega. Bueno, la colega sí se le prende un poco más el sistema nervioso y le pide una placa de tórax para ver qué hay en el tórax. Y encuentra una bola gigante en el mediastino pulmonar, ¿verdad?, derecho, que tenía un halo blanquecino, ¿verdad? A simple vista parecía un absceso, pero un absceso enorme, un absceso que abarcaba más o menos el 45%, 50% del tórax derecho. Bueno, entonces ingresa con el diagnóstico de absceso y le pide una tomografía porque no se veía bien. Ustedes saben que la radiografía solamente es un plano bidireccional o de 2 dimensiones, ¿verdad? Y en la tomografía se ve una... Bueno, ¿se recuerdan del colon que tiene? Según anatomía tenía unas austras, ¿verdad? Tipo unas válvulas de alivio, que cuando se contrae la materia fecal y el peristaltismo va moviéndola, pero en bloques, y las válvulas van limitando el peso, ¿verdad? Eso era la función de estas austras. Bueno, se veía eso en el tórax. ¿Qué fue lo que se metió en el tórax? Se metió intestino grueso, colon, ¿verdad? Y entró más o menos el 60% del colon en el mediastino. Se metió acá el colon, ¿verdad? Y recuerden, ¿dónde estaban nuestros receptores de la tos? Mediastino, pleura, pared posterior de la faringe, bronquios, me olvidé, ¿verdad? Bronquios. Y uno de sus receptores estaba estimulando mediastino, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? ¿Creen que eso es grave? Bueno, por un lado vino un médico, un cirujano y dijo, no, eso no es grave, eso podemos programar de aquí a una semana, un mes, no hay problema. Eso se llama hernia diafragmática, ¿verdad? Que curiosamente el grado 4 es el peor de todo, cuando se mete colon, ¿verdad? Bueno, y por otro lado vino otra corriente quirúrgica y dijo, no, eso es grave, se tiene que operar ya, ¿verdad? ¿Por qué? Ustedes saben que dentro del tórax hay presión negativa, ¿verdad? Y cada vez que la presión negativa haga una compresión de esa asa, o haya tos y aumente más la presión negativa, va a empezar a comprimir el colon. ¿Y qué puede hacer? Romper, ¿no? Imagínense si se rompe el colon en el mediastino. Estadísticamente la mediastinitis alta, o sea por líquido gástrico, es 99% de mortalidad, ¿no? O sea que si es materia fecal, tiene 100%, ¿verdad? Se va a morir la señora. O sea, una bomba de tiempo, ¿verdad? Pero imagínense cómo nos fuimos de un enalapril a un absceso y de un absceso nos fuimos a una hernia diafragmática grado 4, ¿verdad? Moraleja de la historia. Tienen que verla a su paciente. ¿Qué era lo curioso que tenía? Si ustedes se ponían el estetoscopio y ocultaban el tórax, iban a escuchar en todo el tórax derecho ruidos hidroaéreos, que solamente se escuchan en el abdomen, ¿verdad? Entonces quiere decir que no hubo la evidencia de inspección clínica. No le inspeccionaron a la paciente. Bueno, entonces con eso nos referimos al reflejo de la tos. Esto es un parámetro de toxicidad. Como nosotros solemos usar bastante dosis, por ejemplo, para sedarle al paciente, o intubarle, o meterle a terapia intensiva, un criterio de concentración efectiva del fármaco es mirar las pupilas, ¿verdad? Y si están mióticas o contraídas, bien puntilladas, significa que ya tiene un efecto máximo, ¿verdad? O sea, tiene el efecto tolerable del opioide. Y también puede tener efectos sobre la temperatura, principalmente hipertermia, ¿verdad? Bueno, a nivel del sistema cardiovascular, produce
produce hipotensión, pero no solamente hipotensión ortostática, que ustedes saben que la hipotensión ortostática va relacionada con los cambios de posición, ¿no? Cuando el paciente está de cúbito dorsal o acostado y de repente se levanta y adquiere la posición bipedestación, cae la presión y se marea, ¿no? Se marea, hay una hipoperfusión cerebral y tiene tendencia a desmayarse. Esa es la hipotensión ortostática, ¿verdad? Bueno, pero no solamente ortostática, produce hipotensión luego todos los opioides. Y también produce bradicardia, que es disminución de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. Bueno, a nivel del tracto gastrointestinal ya mencionamos que un efecto adverso es disminución del peristaltismo. ¿Y qué pasa si disminuimos el peristaltismo, la motilidad o el movimiento? Va a aumentar la reabsorción de líquido, de agua, del intestino y va a empezar a concentrarse y va a haber tendencia al estreñimiento o a la constipación. Pueden decirlo de dos maneras, ¿verdad? Bueno, por eso era que este efecto podríamos utilizar para la diarrea, como un tratamiento, ¿verdad? Pero dijimos que funcionaba mejor para diarreas motoras, ¿verdad? Ya dieron en fisiopatología diarreas, porque la diarrea se clasifica en aguda y crónica, ¿verdad? Generalmente el tiempo diarreico para ser aguda o crónica es 15 días o 14, ¿verdad? 2 semanas. Imagínense 2 semanas de diarrea. Hay gente que supera eso. Entonces que al superar 14 días entra en un cuadro de causas de diarrea crónica, porque se convierte en diarrea crónica, ¿verdad? Y ahí tenemos 4 tipos nuevamente. Y uno de ellos es la diarrea motora, ¿verdad? Por hiperperistaltismo. Por ejemplo, puede haber hipertiroidismo, ¿verdad? Hipertiroidismo, algún tipo de lipoma, ¿verdad? Algún tipo de tumor que produzca hiperperistaltismo, ¿verdad? Entonces, en esos casos funciona el opioide como un tratamiento para la diarrea. Bueno, recordemos que está contraindicado en el espasmo biliar, o sea, en el cólico biliar, que es bastante frecuente motivo de consulta quirúrgico, ¿verdad? Y también aumenta las concentraciones plasmáticas de la amilasa y la lipasa, ¿verdad? Bueno, ¿de qué se encarga la amilasa y la lipasa? Esto dirán en fisiología, ¿verdad? ¿O no dieron? ¿De dónde nace la amilasa y la lipasa? Del páncreas, ¿verdad? ¿Y de qué se encargan? ¿Qué tipo de almidones y lípidos? Bueno, se encargan generalmente ambos de romper los enlaces de las grasas, ¿verdad? Que justamente viene del páncreas, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si esto aumenta? Significa que se rompió las glándulas que albergan esto y empezó a haber un ascenso en el plasma, porque esto se dosa del plasma, ¿verdad? Entonces es señal de pancreatitis, una inflamación pancreática. Es un diagnóstico plasmático. Bueno, sobre las vías renales, ¿qué hace? Deprime la función renal, cuidado con eso, puede haber empeoramiento de la insuficiencia renal. Antidiurético y tiene tendencia a aumentar el tono del esfínter y aumento del tono de los uréteres y la vejiga. Bueno, ¿y qué función cumple esta? Retener orina, ¿verdad? Retener orina y evitar que se escape la orina. Entonces, ¿qué tiene tendencia? Hay algo que se llama retención aguda de orina o globo vesical. Quiere decir que una persona que se somete o que recibe opioides tiene tendencia a desarrollar globo vesical. Sí, altísima probabilidad. Entonces, todo paciente que entra a cirugía, generalmente que requiera opioides, muchos entran ya con sondas vesicales, ¿verdad? O catéteres vesicales o los drenajes, ¿verdad? Vesicales, para evitar este proceso que ocurra. ¿Qué riesgo tiene una persona de que retenga orina? ¿Cuál es el riesgo de retención de orina? ¿Cuáles son las complicaciones de la retención aguda de orina?
Bueno, de por sí esto aumenta la presión arterial, ¿verdad? O sea, va a aumentar la presión arterial y podemos tener complicaciones vasculares como ACV, hemorragia, ¿verdad? Que nos pasó ya una vez por un globo vesical, ¿verdad? Bueno, la historia es un poco larga, así que no vamos a entrar en ese detalle traumático. También puede llegar a producir, ¿verdad?, lo que es, bueno, lo que es aumento de los uréteres y vejiga, puede retener lo que es el drenaje renal y generalmente es fácilmente diagnosticable porque es un tumor hipogástrico de concavidad superior. O sea, ustedes tocan un globo que mira hacia arriba, ¿verdad? Doloroso a la palpación. Esto duele mucho, es tenso y usted dice, está con una retención aguda de orina. Se preguntan, ¿tuvo antecedentes de opioides? Sí, entonces es la probable causa de dicha retención aguda, ¿verdad? Otra causa muy importante, o sea, lo que pregunté es, aparte de la hipertensión, produce infecciones urinarias, ¿verdad? Principalmente con la orina que se retiene. Bueno, en el útero prolonga el trabajo de parto y reduce el tono uterino. O sea, si van a utilizar opioides, tienen que asegurarse de que no sea un parto normal, porque va a interrumpir el proceso del parto. Va a prolongar, va a reducir las contracciones, que justamente nosotros queremos contracciones para poder expulsar el feto en los partos naturales o normales o humanizados, depende de cómo quieran decirlo, ¿verdad? Ahora, si van a usar en una cesárea, que es un parto quirúrgico, no tiene mucha injerencia, ¿verdad? Bueno, también tiene injerencia sobre lo que es hormonas, principalmente a nivel hipotalámico, sobre las hormonas liberadoras, ¿verdad?, corticotropas y gonadotropas, ¿verdad? Y disminuye justamente la luteinizante y la folículo estimulante, así como la que estimula a la corteza adrenal, ¿verdad?, la ACTH. Bueno, el aumento de hormona de crecimiento, prolactina y somatotropina también. A largo plazo puede tener injerencia principalmente sobre prolactina, que va a estimular justamente en algunos casos galactorrea, ¿no? Bueno, piel, rubor y enrojecimiento, eritema a nivel principalmente del rostro, por liberación de histamina, que también estimula este fármaco. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos? Bueno, uno es que se estimule estos receptores sigma, ¿verdad?, que justamente provocan lo contrario a la euforia, la disforia, ¿verdad?, una sensación desagradable, malestar, ¿verdad?, pensamientos negativos, depresivos, agresividad, ¿verdad?, inquietud conductual, no se quedan quietos, están de aquí para allá, y temblores, ¿verdad?, temblores, principalmente de los miembros inferiores, ¿verdad?, que también se llama síndrome de las piernas inquietas, que es un síndrome, ¿verdad?, que se ve por dos razones. Una, opioides, y dos, en los renales crónicos, ¿verdad?, que tienen las piernas inquietas. No se queda quieto su pierna, ¿verdad? Entonces puede ser que sea algo llamativo nomás, pero en realidad es un síndrome, ¿verdad? ¿Qué más? Depresión respiratoria ya sabemos. Actúa sobre el centro vulvar, regulación de control de la respiración. También produce enlentecimiento de la frecuencia respiratoria, por eso se llama tórax en tronco o leñoso, ¿verdad? Bueno, náuseas y vómitos también puede inducir, por eso es necesario que el paciente siempre se encuentre en ayunas o que no haya comido nada. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto se considera un tiempo de ayuna cauteloso para evitar los procesos de broncoaspiración durante la inducción con opioides? ¿Cuánto tiempo le van a decir que no coma nada, ni siquiera agua? ¿Cuánto? Bueno, sí, realmente 6 horas es lo mínimo, ¿verdad? 6 a 8 horas, ¿verdad? 6 a 8 horas mínimo de no consumir ningún alimento, ¿verdad? Es el tiempo necesario para vaciamiento gástrico. 12 horas ya es mucho, ¿verdad? Ya va a ser hipoglicemia probablemente de nuestro paciente. Pero 6 horas ya es prudente, ¿verdad?
Normalmente les dice que si su cirugía va a ser o su endoscopía o cualquier procedimiento va a ser a la mañana temprano, que su última comida sea a las 11 de la noche, general, ¿no? Bueno, también aumenta la presión intracraneana. Aumenta. ¿Saben cuánto es la presión intracraneana normal? Bueno, es 15 milímetros de mercurio dentro del cerebro. Así que todo lo que esté por encima de 15 se considera hipertensión intracraneana. Bueno, también produce hipotensión postural. Ya dijimos, saben ya que es hipotensión postural. ¿Qué era? Postura es posición. Hipotensión, baja la presión, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de posición? Si ustedes están acostados y de repente se levantan, van a tener vértigo, mareo, ¿verdad? Visión borrosa, tinnitus, sonidos raros en el oído y se van a caer en el piso. Y probablemente se golpeen la cabeza, sangren y tengan un traumatismo craneoencefálico. Entonces, por eso es importante advertirle al paciente que los cambios de posición sean leves. O sea, primero se va a levantar en su cama, en su lugar donde reposa, se le levanta lentamente y luego baja los pies y luego cambia de posición. No tiene que ser un cambio de posición brusca por este efecto, ¿verdad? Bueno, estreñimiento ya sabemos. ¿Esto hay alguna forma de evitarlo? Sí. Vamos a ver cómo podemos evitar el estreñimiento en personas que reciban opioides. Retención de orina aguda, ya dijimos las complicaciones de la retención aguda de orina. Y que una forma de prevenirla es ponerle un catéter urinario durante el procedimiento quirúrgico, si va a utilizar opioides, o en caso de que sea un paciente crónico, un oncológico, por ejemplo, que constantemente esté revisando el flujo urinario diario, ¿verdad? Porque estos fármacos van a producir retención aguda de orina. Bueno, prurito y urticaria. ¿Urticaria qué era? Justamente ustedes rindieron eso ahora, ¿verdad? ¿O no rindieron todavía? Era una dermatosis inflamatoria aguda, ¿verdad? ¿O no? Sí. Leve, moderada o grave. ¿Qué tal rindieron? Bueno, la urticaria es la más leve de todas, ¿verdad? Se llama también abones. Abones porque son lesiones sobreelevadas. Si ustedes se ponen a mirar, la piel tiene una forma de montaña plana, ¿verdad? O de cerro, o como quieran decirlo, pero es transparente. Parece que hay agua dentro. Esa es la urticaria. Y recuerden que es un fenómeno de hipersensibilidad de tipo 1, ¿verdad? O sea, hay una alergia de por medio. Por supuesto, leve, ¿verdad? Por administración parenteral o raquidia. Recuerden que los opioides también se utilizan para anestesia raquidia, por ejemplo, para cesáreas. Bueno, otro efecto adverso era la tolerancia, que ya habíamos descrito. Acá nos dice que se refiere a la disminución de la eficacia. El fármaco ya no genera analgesia y es necesario administrar mayor dosis o que sea más continua la aplicación del fármaco. Y nos dice, comienza en la primera dosis del opioide, o sea, a partir de cuándo empieza la tolerancia, de la primera dosis, del primer fármaco que consumen. Pero a partir de cuándo se manifiesta clínicamente 2 a 3 semanas, ¿verdad? Por eso es recomendable no llegar al punto crítico de 14 días, porque ya vamos a tener tolerancia, ¿verdad? Bueno, y nos dice que también existe algo que se llama tolerancia cruzada, que es, por ejemplo, tienen tolerancia a la morfina, pero también tienen tolerancia al, qué sé yo, al fentanilo, ¿verdad? O al tramadol. Entonces puede haber tolerancia cruzada. Entonces, para evitar este fenómeno de tolerancia que va a ocurrir, no es algo probable, es algo asegurado. ¿Qué podemos recomendarle a nuestros pacientes que tomamos la decisión de usar opioides? Justamente rotar de opioides, ¿verdad?
en tratamiento crónico para dolores terminales. ¿Qué significa esto? Ir cambiando de opioide. Por ejemplo, usamos 2 semanas tramadol y a partir de las 2 semanas le agregamos paracetamol, codeína, para evitar esa tolerancia. ¿Qué pasa si no hacemos eso? A partir de la 2ª o 3ª semana, el paciente en vez de consumir un comprimido, va a consumir un comprimido y medio. Y va a ir subiendo la dosis, ¿ah? Porque ya no le va a pasar el dolor. Es un problema de los opioides. Bueno, el manejo del estreñimiento es de la siguiente manera. Como sabemos también que estos pacientes van a sufrir de estreñimiento. Creo que en la clase pasada mencionamos cuáles son las complicaciones de un estreñimiento. ¿Qué podría ocurrir si el paciente se estreñe? Nunca se preguntaron eso. Eso es fisiológico, es normal. Hay personas que tienen tendencia al estreñimiento. ¿A partir de cuánto era que una persona se consideraba estreñida? El tiempo límite fisiológico de defecación son 3 veces por semana. Si por ejemplo es solamente 2 veces por semana, ya consideramos estreñimiento, ¿verdad? Entonces hasta 3 veces por semana es fisiológico todavía. O dice si cambia la consistencia, si se vuelve más dura, más pétrea, ¿verdad? Bueno, el riesgo de un estreñimiento es justamente las fisuras anales que habíamos mencionado y que haya una hemorragia digestiva baja, que haya mayor riesgo de hemorroides y se complique con una hemorragia digestiva baja también, o la formación de divertículos, ¿verdad? Divertículos colónicos, ¿verdad? Que a su vez tiene otra vez sus complicaciones. Entonces, ser estreñido no es nada benigno, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué le vamos a impartir a nuestro paciente que va a recibir opioides por algún tratamiento del dolor crónico? Que cambie su dieta, que sea más rica en fibras, ¿verdad? Vamos a ver en algún momento también cuáles son las dietas ricas en fibra y qué podemos ofrecerle. Abundante consumo de líquido, por lo menos 2 litros a 3 litros por día, ¿verdad? Evitar el sedentarismo, que no se quede quieto, y estimular la actividad física suficiente, por lo menos 150 minutos semanales, dice, por lo menos. Bueno, tenemos varios laxantes, ¿verdad? Laxantes que van a reducir el riesgo de estreñimiento. Entonces también, aparte de cambiarle la dieta y el estilo de vida, vamos a agregarle un fármaco laxante. Van a ver que tienen varios, acá no están todos. El picosulfato de sodio, el macrogol, la lactulosa y el sorbitol. Bueno, tienen una amplia gama. La pregunta es, ¿todos tienen el mismo efecto? No. Hay uno nada más que tiene un efecto fisiológico. ¿Qué significa eso? Que la materia fecal va a ser de consistencia y cantidad fisiológica. O sea, va a ser similar a lo normal. El resto, por ejemplo, el picosulfato de sodio, si consumen, tienen asegurado una diarrea bastante explosiva, ¿no? Entonces, siempre vamos a recomendarle lactulosa. Lactulosa, porque no tiene muchos efectos adversos. Y se recomienda entre 15 a 30 ml cada 8 horas generalmente. Bueno, también el manejo de náuseas y vómitos. Recuerden que estos fármacos estimulan las náuseas y tenemos que controlarlas, ¿verdad? Entonces, tenemos disponibles los antieméticos que también actúan en el sistema nervioso central sobre el gatillo del vómito, que también se encuentran en cercanías del reflejo de la tos. Bueno, recuerden que el reflejo nauseoso y del vómito es un reflejo de protección también, en caso de intoxicaciones, ¿verdad? Bueno, podemos usar de forma profiláctica o terapéutica. ¿Qué es profiláctica? Y bueno, sabemos que va a haber náuseas, entonces ya usamos profilácticamente para evitarlas, ¿verdad? Bueno, usar dosis terapéuticas plenas y si es necesario combinar antieméticos con diferentes mecanismos de acción. Bueno, no hay tantos antieméticos. Tenemos limitado realmente lo que disminuyen el vómito y las náuseas, ¿verdad? Entre ellos el mejor es el ondansetron, el mejor de todos, ¿verdad? Seguramente ya escucharon hablar.
Es el más caro, es el más versátil. Actúa sobre los receptores 5-HT centrales, serotoninérgicos, ¿verdad? Y también tenemos a la metoclopramida, a la domperidona, que seguramente ya escucharon hablar, son antidopa, ¿verdad? Y solemos combinar estos fármacos, ¿verdad? Solemos combinar en caso de que no tengamos respuesta. Bueno, hacer la elección de medicamentos de acuerdo a la causa de la náusea y del vómito. Por supuesto, el mejor, ondansetron. Siempre atacamos con lo mejor. Y si no tenemos éxito, empezamos a combinar, ¿verdad? Bueno, también hablamos de la dependencia, que es un efecto adverso, física y psicológica. Bueno, ¿qué es la dependencia física? Siempre acompaña la tolerancia, dice. O sea que a partir de la tolerancia que se instala y se presenta y necesita subir la dosis, viene de la mano ¿con quién? Y con la dependencia, ¿verdad? O sea, a partir de las 2 a 3 semanas van a empezar a sentir lo que es la dependencia física, ¿no? Bueno, la falta de administración del medicamento origina un síndrome de abstinencia. Esa es la forma de visualizar, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que es el síndrome de abstinencia? Si el paciente no consume y ya desarrolló tolerancia por un lado y por el otro lado dependencia, ante la ausencia del fármaco va a empezar a tener todos estos síntomas o algunos, ¿verdad? Por ejemplo, los más leves son rinorrea y lagrimeo. Eso no es tan interesante, ¿verdad? Movimiento de masticación, ahí ya nos vamos complicando. Un movimiento automático de la boca, ¿verdad? Del diente, se empieza a mover solo, que ya entra como síntomas psicóticos, ¿verdad? El movimiento de masticación y movimiento del diente son síntomas psicóticos, ¿verdad? Que se llaman acaticia, ¿verdad? Y síndrome del conejo, que vamos a ver en su momento, ¿verdad? Bueno, no parece tan maligno el síndrome del conejo, ¿verdad? Pero es el movimiento automático de los dientes. Bueno, ¿qué más? Escalofríos, tampoco es algo muy grave. Piloerección, se empieza a elevar el vello. Hiperventilación, esto sí ya es maligno, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona viene con... Hay esas crisis ansiosas o histéricas, ¿verdad? En el cual generalmente ocurren peleas de pareja. Se peleó con el novio, con la novia también ocurre, ¿verdad? Y se va a la urgencia, ¿verdad? Se va a la urgencia y empieza a hiperventilar, ¿verdad? Una respiración rápida. Eso podría traer algunas consecuencias. Sí. Y de ser un acto exagerado de simulación, puede terminar realmente con algo orgánico patológico. ¿Qué ocurre? ¿Ocurre alcalosis o acidosis? Cuidado con la respuesta porque hay corrientes distintas. ¿Alcalosis o acidosis? Cuidado porque al aumentar la frecuencia, lava o elimina CO2. Y el CO2 se encarga de la acidificación, o sea, está eliminando ácido, ¿no? Entonces lo que hace es una alcalosis respiratoria, ¿no? Alcalosis respiratoria va eliminando el CO2 rápidamente, ¿no? Bueno, y justamente acá tenemos hiperventilación, hipertermia en algunos casos, generalmente la temperatura más de 41 grados, midriasis, esto tenemos también, y muchas veces confundimos con cuadros sépticos. Midriasis, dilatación de la pupila, mialgia, artralgias, ¿verdad? Adinamia, dolores musculares, vómitos, diarrea y ansiedad. Algo que falta acá es la convulsión. Muchos pacientes convulsionan, ¿verdad? Muchos pacientes convulsionan. Justamente ahora tenemos un caso, recién vine de ese problema. Un señor, tiene 54 años, estaba en la calle, aparentemente la familia era pudiente, ¿verdad? Pero se escapó de la casa y se fue a vivir en la calle. Y era adicto al alcohol, y no solamente al alcohol, sino a cocaína. Bueno, ustedes saben que la cocaína produce infarto y produce ACV hemorrágico, ¿verdad? Aparentemente se pasó la dosis y sangró el cerebro. Tuvo un ACV hemorrágico. Empezó a convulsionar. Estatus epiléptico, ¿verdad? Que justamente vinimos de ese problema ahora. No paraba de convulsionar. ¿Por qué?
Uno porque tiene una lesión cerebral y otro porque está en este problema. Está en abstinencia. ¿Verdad? Está con 48 a 72 horas sin la droga. Y el organismo, porque esto es una dependencia orgánica física, ¿verdad? Entonces se empieza a manifestar. Y nos complica la vida porque no responde encima a los anticonvulsivantes estándares. Bueno, la psicológica es esta, en donde hay euforia, la indiferencia a estímulos, no le importa absolutamente nada, no se preocupa por nadie, por su hijo, por su familia, por sus deudas. Entonces elimina totalmente ese pensamiento preocupante o negativo. Y también esta sedación y este efecto eufórico es lo que hace que el paciente busque, ¿verdad? Busque psicológicamente, no orgánicamente, ¿verdad? Y la dependencia psicológica dice que se refuerza con la dependencia física, o sea, se potencia. Por un lado, la respuesta orgánica, que va a haber temblores, diarrea, convulsiones, rinorrea, etc., asociado a la necesidad impulsiva de administrarse el medicamento. ¿Para qué? Para tener este efecto eufórico, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones terapéuticas? Dolor intenso, ya dijimos, primera opción. Podemos usar morfina, oxicodona, hidroxicodona y este que es el más potente de todos, que es el fentanilo, que es peligroso, ¿verdad? Peligroso por el hecho de que deprime mucho más la función respiratoria. Bueno, en el edema agudo de pulmón podemos usar morfina. La pregunta es ¿por qué morfina y por qué no fentanilo o por qué no hidroxicodona? ¿Por qué dice morfina? Bueno, la respuesta es porque la morfina es un vasodilatador independiente. Es el único opioide que es vasodilatador independiente. Preferentemente, o sea, preferiblemente a las coronarias, vasodilatar a las coronarias y pulmonar. O sea, ¿qué pasa si vasodilatamos? Va a aumentar la perfusión coronaria, va a aumentar el riego cardíaco y va a disminuir la isquemia. O sea, le ayuda a nuestros colegas vasodilatadores. ¿Cómo? ¿Cuál era el mayor vasodilatador? Se olvidaron todo ya, ¿verdad? ¿Cómo? Con N empieza. Los nitritos y los nitratos, ¿verdad? En este caso nosotros dimos nitratos, que es la nitroglicerina, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, este fármaco vasodilatar las coronarias, pero también tiene la capacidad de vasodilatar la arquitectura vascular pulmonar y de ese modo reabsorbe agua del intersticio y reduce el edema agudo de pulmón. Anteriormente era un protocolo de edema agudo de pulmón. Hoy salió y dice solamente usar morfina si la causa es un edema agudo de pulmón por infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Entonces tiene sus restricciones ya de uso, no es un fármaco de uso habitual. Bueno, para tos, nos dice tos, pero ¿qué tipo de tos? ¿Cuántos tipos de tos hay? Hay una tos que se llama seca, irritativa, molesta, no muy útil, y hay una tos que es húmeda y hay otra tos que es productiva, ¿verdad? La tos húmeda es aquella que clínicamente se puede mostrar la presencia de secreción interna, bronquial, ¿verdad? Hay mucho catarro, moco o mucus dentro de los bronquios, pero no se puede exteriorizar, no se puede demostrar, ¿verdad? Sin embargo, aquella tos productiva y no húmeda necesariamente es la que se expulsa. O sea, el paciente tose y sale una secreción afuera, ¿no? Y se puede ver la secreción. Se puede observar, se ve que tiene el color, si tiene pus, si tiene sangre, ¿verdad? Y eso se llama semiología de la expectoración. O sea, no crean que es asqueroso. Eso nos ayuda al diagnóstico de patologías, ¿verdad? Y es necesario. Le preguntamos, ¿qué color es tu catarro, señor, o tu secreción? No sé, ¿verdad? O te dice amarillo, medio amarillo duro, ¿verdad? También nos indica el nivel de hidratación de los pacientes. Si está deshidratado va a ser duro, viscoso, y si está hidratado va a ser líquido, ¿verdad?
Entonces acá ya hay mucha relación entre la clínica semiológica y nuestra farmacología, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, ¿cuál de las tres vamos a tratar con opioides? Porque recuerden que suprime la tos. La seca, la productiva o la húmeda. Porque uno viene por tos seca, otro por húmeda y otro por productiva. ¿A quién le vamos a dar el opioide? Nadie quiere chutar. Muy bien, a la seca, acertó acá, ganó $1 millón. Bueno, ¿pero por qué? No, porque realmente la tos es un reflejo de protección, ¿verdad? Pero en ciertas ocasiones se puede complicar cuando se exagera. Ustedes saben que la tos puede ocasionar fracturas costales. Se puede fracturar la costilla, ¿verdad? Puede producir neumomediastino y neumotórax espontáneo. Y aparte puede lacerar, romper los bronquios y puede haber hemóptisis, ¿verdad? Entonces, todo es negativo lo que dije. Entonces, en ese caso, nosotros decidimos interrumpir la tos, bloquear la tos. Pero, ¿qué pasa si me equivoco? Y bloqueo una húmeda o una productiva. No voy a poder eliminar el catarro, la secreción traqueal o bronquial, y se va a empezar a acumular ese catarro en los bronquios. Y como ocurre recién, dije en la orina, todo lo que se acumula se estanca, se obstruye, se infecta. Entonces voy a ayudar a una infección pulmonar y le voy a complicar el pronóstico a mi paciente. Entonces evalúo bien qué tipo de tos es. Solamente puedo autorizar para la tos seca. Si por algún motivo una tos con catarro, húmeda, secretiva, no utilicen estos dos fármacos que tienen disponible el dextrometorfano y la codeína, que vamos a hablar al final de esto. En caso de diarrea, dijimos diarreas crónicas, no agudas. Preferentemente usamos justamente para diarreas motoras o en algunos casos secretoras. Se llama secretora. Tenemos el difenoxilato y la loperamida, que son derivados opioides. Para el temblor esencial, hay personas que tiemblan en reposo y no necesariamente son Parkinson, ¿verdad? Podemos usar la meperidina. Y para la aplicación en anestesia, ¿qué tipo de anestesia? General. Para anestesias generales usamos generalmente fentanil o morfina. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones? Paciente con lesiones encefálicas, ¿por qué sería paciente con tumores o ACV hemorrágico? ¿Por qué no usaríamos? Porque aumenta la presión intracraneal, ¿verdad? Aumenta la presión intracraneana. ¿Cuánto era la presión intracraneana? 15, muy bien, ahí sí estamos bien. Bueno, en embarazo, ¿por qué no usaríamos en embarazo? Prolonga el trabajo de parto, ¿verdad? Y reduce las contracciones, ¿verdad? Entonces en el embarazo, principalmente de término, tercer trimestre, olvídense de opioides, ¿verdad? Tienen que buscar otra opción según el método de parto, que va a ser natural o va a ser quirúrgico. Bueno, función pulmonar alterada en EPOC y asma. ¿Por qué? Porque se recuerdan que altera la función respiratoria, disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la amplitud respiratoria y por lo tanto va a disminuir la función pulmonar, ¿verdad? Va a disminuir la función pulmonar y estos pacientes van a ser mucho más susceptibles al paro respiratorio que otros. Entonces, en problemas estructurales de pulmón no se puede dar, ¿no? O no es recomendable. Bueno, función hepática y renal alterada porque su metabolismo es hepático y su eliminación es renal. Eso ya habíamos dado. ¿Se recuerdan de la estatua esa? Bueno. Y también en enfermedades endocrinas, principalmente que comprometa hormonas de crecimiento, hormonas sexuales, folículo estimulante, luteinizante y también la ACTH. La ACTH. Y acá nos dice también está contraindicado en ilio paralítico. ¿Por qué? ¿Y qué es ilio paralítico? ¿Escucharon hablar ya de esto? Ilio es parálisis, ¿verdad? O
sea, ilio se refiere a una interrupción del peristaltismo, ¿verdad? Y paralítico está totalmente frenado. ¿Quiénes son las patologías o las enfermedades que producen ilio paralítico? Todos los procesos inflamatorios intraabdominales como peritonitis, pancreatitis, que recién hablamos de la amilasa y la lipasa, ¿verdad? Y también hay una parálisis, un ilio, que es por decúbito prolongado. Personas que se acuestan por mucho tiempo, qué sé yo, porque tuvieron una lesión medular o porque quedaron comatosos, pueden desarrollar un síndrome que se llama de Ogilvy o Ogilvy, ¿no? Que es un ilio paralítico crónico. Bueno, hablemos de los específicos antes de irnos al receso. Morfina, uno de los más famosos, morfina, ¿verdad? Morfinómano, viene de morfeo, dormirse, ¿verdad? Dijimos que tiene una función especial hace rato, vasodilatador independiente, usado para el infarto agudo de miocardio, ¿verdad? ¿Por qué usarían en el infarto agudo de miocardio una morfina? Bueno, ustedes están de guardia y viene un paciente con sospecha de infarto y le van a decir, háganle una morfina. Y le va a decir el otro, ¿y por qué le vamos a hacer morfina? Y ustedes le van a responder, porque vasodilatador coronario, vamos a aumentar la perfusión miocárdica y reducir el tiempo de isquemia, ¿verdad? Aparte, recuerden que el infarto duele mucho, ¿verdad? Duele mucho, ¿y qué tanto? Es como si fueran que se paren encima de su tórax. Como si fuera que una persona de 70 kilos está sobre su pecho. O sea, un dolor opresivo, intenso. Entonces, este es un fármaco analgésico potente, ¿verdad? Va a calmar ese dolor y aparte le va a dar un toque eufórico. Eufórico. El paciente que viene con infarto sabe que tiene una gran chance de morirse, sin tener mucho conocimiento de medicina. Tiene esa sensación de muerte, ansiedad. Y ustedes saben que la ansiedad, ¿qué desarrolla? Taquicardia, por estímulo adrenérgico, ¿verdad? Entonces, eso todo va llevando una cosa a la otra. Entonces, este fármaco neutraliza eso, ¿no? Bueno, tiene acciones sobre el sistema nervioso central, eso ya dijimos. Acciones analgésicas preferentemente. Analgesia produce somnolencia, de ahí el nombre morfeo, morfina, ¿verdad? Produce euforia, sensación agradable, bienestar. Y también hay que tener cuidado con la depresión respiratoria, que siempre le acompaña a nuestros opioides. Nos dice que también tiene interferencia del estrés sobre las glándulas suprarrenales, o sea, tiene interferencia con los corticosteroides. Disminuye la resistencia periférica venosa arterial y también con muy poco efecto sobre el índice cardíaco. O sea, no tiene mucha repercusión sobre el trabajo cardíaco, frecuencia y contractibilidad, pero sí produce vasodilatación. Como todo opioide, tienen que considerar en espasmos biliares porque empeora el espasmo biliar. O sea que si es un cólico biliar por una litiasis vesicular o coledociana, no es recomendable usar un opioide. Bueno, se presenta depresión respiratoria máxima en un plazo de 5 a 10 minutos. O sea, ustedes van a empezar a ver la depresión respiratoria y que va a caer la frecuencia, va a caer la saturación, va a caer la oxigenación en 5 a 10 minutos de administración. O sea, realmente es rápido, ¿verdad? Rápido. Podemos tener un paro en 5 minutos. Bueno, de 30 a 90 minutos después de la administración intramuscular o subcutánea, que no es una vía habitual. También disminuye la capacidad de reacción al CO2. ¿Se recuerdan que dijimos que si se acumula CO2 empieza a aumentar la frecuencia respiratoria? Bueno, este fármaco reduce esa respuesta refleja. También deprime los centros pontinos, que es justamente el bulbo pontino, ¿verdad? O el bulbo raquídeo, son la misma cosa, que participan en la ritmicidad de la respiración. O sea, lo que va a hacer es producir bradipnea, ¿verdad? Bradipnea, disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? ¿Cuánto? 8. Sí, puede ser, ¿verdad? Generalmente va de 14 a 20 aproximadamente, ¿verdad? Y por encima de eso taquipnea y por debajo ya estamos frente a
a bradipnea, ¿verdad? Bueno, tiene injerencia sobre el metabolismo cerebral y sobre la presión intracraneana. Recuerden que eleva la presión intracraneana y disminuye el flujo cerebral. O sea, para cualquier proceso intracerebral no está recomendado. Principalmente accidentes cerebrovasculares, ¿no? Tanto isquémico como hemorrágico. Provoca náuseas y vómitos por efecto directo, ya dijimos eso. Y libera histamina, por lo que puede producir prurito, eritema, urticaria y demás cosas. Bueno, esta es la dosis, así viene nuestra morfina, ¿verdad? 5 miligramos por cada ml, ¿verdad? Entonces calculamos, principalmente para lo que es una dosis estándar, 2.5 a 15 miligramos como dosis máxima para buscar analgesia. Sin embargo, como inductor, ¿se recuerdan que el término inductor era el tiempo inicial de la anestesia? Que va a ser nuestro tema siguiente, ¿verdad? El tiempo de administración hasta sedación o somnolencia. Ese es el tiempo inductor, ¿verdad? Usamos 1 miligramo nada más kilogramo peso, ¿verdad? También se puede utilizar para la anestesia epidural, para infusión continua o también para anestesia espinal, ¿verdad? Espinal. Y acá nos dice si por si acaso quieren utilizarlo para el tratamiento crónico del dolor, pueden usarlo también por vía oral entre 10 a 30 miligramos cada 4 horas. Es mucho el intervalo, ¿verdad?, que requiere. Bueno, sabemos que se elimina por riñón en un 90% de manera conjugada. Y en otro 90% nos dice que la dosis aparece en la orina recién a las 24 horas de su última dosis, ¿verdad? Bueno, el metabolismo es por citocromo P450. O sea, tenemos límite enzimático. En caso de sobredosis, este metabolismo va a ser brutalmente interrumpido. Y se elimina una pequeña cantidad por estómago, esto es un dato importante, y por bilis. O sea, por eso el 90% renal. El resto es por sistema digestivo y vías biliares. También se puede encontrar en sudor y en la leche materna. Bueno, ¿cuáles son los efectos secundarios? Ya sabemos todo, ¿verdad? Bradicardia, arritmia, hipotensión ortostática, ¿verdad? Produce colapso hemodinámico, rigidez torácica o tórax leñoso, puede producir broncoespasmo, laringoespasmo, visión borrosa, síncope, que es desmayo, ¿verdad? Euforia o disforia. Por un lado, los receptores delta y por otro lado, los receptores sigma, ¿verdad? Bueno, retención aguda de orina, ya sabemos, tiene efecto antidiurético, produce espasmo uretral y todo eso conlleva una retención aguda de orina. También espasmo de vías biliares, constipación o estreñimiento, náuseas, vómitos y retraso del vaciamiento gástrico, que es justamente lo que provoca o ayuda a los vómitos, ¿verdad? Miosis, contracción pupilar, rigidez torácica que va relacionado con nuestro tórax leñoso, y prurito y urticaria por liberación de histamina. Bueno, fentanil, uno de los más potentes, ¿verdad? Fentanil es considerado 75 a 125 veces más potente que la morfina. O sea, si la morfina es potente, imagínense esto, ¿no? Es extremadamente potente analgésico. Y por supuesto los efectos adversos que se vienen con él. A diferencia de la morfina, esta no libera histamina. O sea, no van a tener ese efecto pruriginoso o histaminérgico, ¿verdad? Tiene una unión proteica no muy alta, 84%, y produce depresión respiratoria, que es dosis dependiente. A medida que subimos la dosis, más depresión respiratoria. Y dura más incluso que el efecto analgésico. O sea, la depresión dura mucho más tiempo que el propio efecto de la antinocicepción, ¿verdad? Bueno, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, como todo opioide, bradicardia vagal y depresión respiratoria. También produce resistencia del árbol traqueobronquial, por eso también está contraindicado en el asma y en el EPOC, ¿verdad? Bueno, induce náuseas, vómitos, produce contracción de las vías biliares, aumento de la presión intrabiliar y también retención de orina, como la morfina, ¿verdad?
Al igual que la morfina produce rigidez torácica muscular o tórax leñoso. Bueno, estas son las distintas maneras en las cuales viene nuestro fentanilo. Lo más utilizado para la anestesia o la inducción, acá vemos, es 200 a 100 microgramos, kilogramo peso, ¿verdad? Para lo que es inducción, que es el tiempo inicial, se usa bolo o una infusión única de 5 a 40 microgramos en inyección rápida. Y también se puede usar para mantenimiento. ¿Mantenimiento de qué? De la anestesia, ¿verdad? O de la sedación. También tenemos transmucosa, transdérmico, intratecal y también para la anestesia epidural. Esto es importante porque hay transdérmico, vienen parches para ponerse, para tratar el dolor, ¿verdad? Tienen dos problemas. Uno, que es potente y puede producir tanta depresión del sistema nervioso central que el paciente puede estar somnoliento. Y otro es que es caro. Un parche por 3 de fentanilo cuesta más o menos 1,5 millones. O sea, 3 parches no me trae. Bueno, hace poco hubo un caso raro, que el paciente estaba somnoliento. No se despertaba, ¿verdad? Y la esposa le lleva. La esposa le lleva, que tenía más o menos 60 años, le lleva al marido y dice que no se despierta hace 3 días y ya no está comiendo. Entonces le hacen tomografía, le hacen una serie de estudios y no encuentran nada. Hasta que a alguien por fin se le ocurrió inspeccionar al paciente y levanta la remera y encuentra lleno de parches de fentanilo por la espalda, ¿verdad? Y la causa de su somnolencia bastante larga era una sobredosis de fentanilo por parche, ¿no? Bueno, acá tenemos interacciones y toxicidad. Siempre va relacionado con la depresión cardiorrespiratoria y vascular, ¿verdad? Se potencia con hipnóticos, sedantes, narcóticos y anestésicos volátiles, que enseguida vamos a dar este tema, ¿verdad? O sea, conseguimos mayor depresión del sistema nervioso central si combinamos. Bueno, y también dice, la analgesia aumenta y se prolonga con alfa-2 agonistas como epinefrina o clonidina. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda entre la administración y el efecto? 30 segundos. ¿No? Esto es bastante rápido, ¿no? Ustedes administran y en 30 segundos ya van a sentir el efecto opioide en el caso del fentanilo. Su duración intravenosa puede ser de 30 a 60 minutos, no es mucho, pero si usamos por mucho tiempo se acumula y tarda tiempo en salir el fentanilo. Esa es su desventaja. Bueno, este es la naloxona. Acá vemos naloxona, está disponible este fármaco. Es justamente un antagonista puro que es antagonista mu, kappa y delta. 10 a 20 veces más activo que la nalorfina. O sea, esta es nuestra droga de elección para casos de intoxicaciones, sobredosis o de antídoto, ¿verdad? Bueno, a lo contrario de los opioides, producen efectos adversos. Produce taquicardia, ¿verdad? También acá nos dice que el tratamiento de sobredosificación de clonidina, codeína, dextrometorfano y todo otro opioide o, como dice, morfínico, ¿verdad? Bueno, como tratamiento y profilaxis de efectos secundarios de opiáceos en caso de que se pasaron la dosis o quieren interrumpir bruscamente el efecto fentanilo, por ejemplo, pueden utilizar naloxona. Se utiliza mucho en terapia intensiva porque el fentanilo dura mucho tiempo. Entonces, para que sea más rápido el efecto, bloquean con naloxona, ¿verdad? Podemos usar 0.1 a 0.8 miligramos en infusión hasta que tengamos un efecto adverso. Un efecto terapéutico. Y se diluye en 1000 ml, ¿verdad?, de la solución intravenosa actual del paciente y se administra esto generalmente en 1 hora. Bueno, eliminación. Acá vemos el metabolismo hepático. Generalmente usa el ácido glucurónico por el proceso de glucuronización, ¿verdad? Y vemos que su cinética es 1 a 2 minutos superior de latencia. Administración y tiempo de efecto, ¿verdad? El efecto máximo
que van a ver que se suspende el efecto morfínico o morfinómano es de 5 a 15 minutos. O sea, en 15 minutos ustedes van a tener resuelto su sobredosis o su intoxicación, ¿verdad? Eso es importante. Y también nos dice reversión de la analgesia producida por opiáceos y todos los efectos adversos. Y a lo contrario de los opioides, activa el sistema nervioso simpático. ¿Se recuerdan que los opioides producían depresión, bradicardia, disminución del gasto? Sin embargo, acá aumenta. Hay taquicardia, ¿verdad? Hay hipertensión arterial. Incluso puede haber riesgo de edema o de pulmón por esa hipertensión brusca, ¿verdad? Y también va relacionado con las náuseas y vómitos por la rapidez de administración. O sea, este fármaco tiene que ser lento para que no tengamos ese efecto gastrointestinal. Bueno, la loperamida es esta, 2 miligramos, dice. Puede ser de 4 a 8 miligramos día, dosis máxima, 16, ¿verdad? Y se administra generalmente entre cada 6 a 8 horas. ¿Para qué? Este fármaco se administra para las diarreas, principalmente motoras, ¿verdad? Disminuye la motilidad justamente sobre los músculos circulares y longitudinales intestinales. Y parte de su efecto antidiarreico puede deberse a la reducción de secreciones también intestinales, ¿verdad? O sea, la loperamida está diseñado para las diarreas, ¿verdad? Para el tratamiento de la diarrea crónica, ¿verdad? Este es un fármaco nuevo. ¿Se recuerdan que el fentanilo producía un efecto duradero? Duraba mucho tiempo. Entonces, este fármaco es lo nuevo, que se llama remifentanilo. El tiempo de acción es mucho más rápida, ¿verdad? No tarda 5 minutos, es 1 a 1.5 minutos después de la administración. Y lo beneficioso es que la recuperación de la función respiratoria es prácticamente instantánea al suspender el fármaco, que no ocurre con el fentanilo, tarda mucho tiempo en recuperarse. Entonces, este es la droga ideal para las cirugías actualmente. Bueno, ¿cuál es la limitación? El precio. Es 3 veces más caro que un fentanil estándar. Entonces, si van a operarse en un privado, usan remifentanilo, ¿verdad? Pero en el público, por ejemplo acá en Paraguay, usan fentanilo, que hay mucha diferencia entre estos fármacos. Y por último, el dextrometorfano, ¿verdad? Isómero de codeína, fíjense que es un isómero, un derivado de la codeína químicamente, pero no tiene propiedades adictivas, no tiene dependencia. Esa es una ventaja. No actúa sobre los receptores opioides y el fármaco actúa solamente a nivel central al elevar el umbral de la tos, ¿verdad? Eleva el umbral de la tos. Bueno, ¿para qué usamos? En pacientes con tos patológica, ha demostrado estudios de grupos de testigos y tiene evidencia, y su potencia dice que es casi igual a la codeína, pero no es igual. Si por algún motivo no logran controlar esa tos seca, porque tos seca es la que tratamos, vamos a tener que recurrir a la codeína. Ella sí es potente, está diseñada para el tratamiento de tos persistente, grave, pero tiene un problema, sí causa dependencia y tolerancia, ¿no? Sin embargo, el dextrometorfano no. Usamos 10 a 30 miligramos cada 4 a 8 horas. Dice que este 4 está un poco muy rápido la dosis, muy cerca. Suele ser cada 6 a 8 horas, sin pasar nunca 120 miligramos día, ¿verdad? Bueno, esto es la primera parte, ¿verdad? Trata el dolor de la manera más sabia, dice. De la manera más sabia, porque depende de ustedes que nuestro paciente responda y no se complique, ¿verdad? Bueno, vamos a tener un receso.